¿Qué tal, amigos de Platiquemos de Medicina? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio. Y de nueva cuenta tenemos al doctor Fidel León, nuestro director general. Fidel, muchas gracias. Bienvenido una vez más, ya tenía mucho tiempo que pues, no podíamos En esta platicar sección contigo no platicábamos, sí, en sí, es esta cierto. sección por varios motivos, básicamente de consultas. Y bueno, pues ya afortunadamente estás con nosotros el día de hoy. De regreso. Y platicar, sí, de platicar algo que de pronto a los propietarios, quienes somos propietarios de una mascota y acudimos a los médicos veterinarios y que requerimos las consultas de especialidad, nos causa cierto conflicto. El que de pronto, pues llegas, te hacen la valoración, se te cobra una consulta y después, bueno, esa valoración te lleva a que necesitas un médico de especialidad y se te refiere y es otro costo más, ¿no? Y de pronto sí nos causa cierto conflicto. Dices, bueno, pues yo pagué una consulta anterior, ¿por qué tengo que pagar esto? De pronto, como propietarios, no entendemos esta situación. A veces llegas con tu animalito nada más, se hace la consulta y te dicen, bueno, requieres un médico especialista en tal situación y se te canaliza. Entonces hay que ir con ese otro médico y obviamente pagar la consulta. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces no decimos, bueno, pues ya lo viste tú, porque no recetarlo o no a tratarlo tú, o por qué no me dijiste, mire, mejor vaya directamente con el especialista y me ahorraba yo esta primera consulta. ¿Cómo se maneja, Fidel? Porque de pronto nos ha tocado ver que esto causa cierta confusión con los propietarios o tutores de mascotas. Claro, mira, básicamente podemos, yo creo que determinar dentro de la atención, no solamente la atención veterinaria, sino entre las consultas médicas, lo que vienen siendo las consultas generales y las consultas de especialidad. ¿Sí? Las consultas generales, pues normalmente las dan médicos, en el caso de nosotros, médicos veterinarios que tienen un conocimiento general de la situación. ¿Okay? Y las consultas de especialidad las pueden dar los médicos especialistas, que creo que después ese es otro tema completamente, pero que la pueden dar los médicos especializados o especialistas del área, por ejemplo, un especialista en medicina y cirugía de pequeñas especies, ¿sí? O médicos que tienen una mayor experiencia, que se han ido especializando en algún tema en particular, como puede ser dermatología, oftalmología, ortopedia, neuro, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de las especialidades de la medicina. Entonces, son dos tipos de consultas diferentes. Yo creo que cuando van a la clínica o van a una clínica, el propietario, el tutor va a una clínica, tiene una consulta y el médico que está ahí te dice, oye, mira, pues tu perrito, tu gatito tiene un problema dermatológico, pero este problema yo no lo puedo atender porque deriva de algún problema hormonal o deriva de alguna situación que se sale de mi conocimiento o de mi control, pues te deriva con un médico para que te haga una consulta de especialidad en este caso, dermatología. Ahí a lo mejor no es tanta la confusión, porque al final pagaste una consulta, ya sabes que vas a ir con otro médico en otra clínica, le vas a tener que pagar otra consulta. Claro. Como que es un poco más lógico. Sin embargo, yo creo que la confusión se da cuando esto es dentro de la misma clínica, dentro del mismo hospital o inclusive que te atiende el mismo médico. A mí me ha tocado en lo personal recibir a un paciente que viene porque trae un problema dermatológico, ¿sí? Y establecemos una consulta inicial. Y después tiene que venir a una segunda consulta para hacer una revisión dermatológica más profunda, ¿no? Y ahí en muchos casos la pregunta es, oiga, ¿y por qué? Si usted lo va a ver, es la misma clínica, ¿por qué no todo en el mismo momento? Y aquí tenemos que empezar determinando que no solo es
por una cuestión del médico, de la consulta, ¿no? Vamos desde el principio, donde establecemos que las consultas tienen un tiempo de duración. ¿Okay? Se establece un tiempo de duración y esto en función de lo que se debe de hacer profesional o éticamente correcto. Y para esto ya hay muchas pautas, muchos métodos. Creo que ya hablamos en algún punto del método Calgary-Cambridge, del ECOP. En el caso de Doc Hunter, pues nosotros ya tenemos una modificación que hemos hecho de manera natural para la forma de nuestras consultas, ¿no? Entonces, todo esto, todo el quehacer ético dentro de una consulta te determina un tiempo. Y ese tiempo más o menos se establece entre 20 y 30 minutos, donde obtenemos la historia del paciente, hacemos un examen físico general y de manera global las condiciones que tiene el paciente. Ese tiempo ya está incluido dentro de la consulta. Vamos a suponer, y esto es un mero ejemplo, que tú traes como tutor, como propietario, traes un paciente que tiene un problema en los ojos. Doctor, mi perrito tiene el ojo muy rojo. Lo traes y tú solicitas una consulta de oftalmología, una consulta de especialidad. En la consulta de especialidad, así como en la consulta general, ¿sí?, ya hay ciertos parámetros que se tienen que realizar para hacer una consulta ética y adecuada para la revisión oftalmológica. Y eso lleva un tiempo que te gusta, 30, 40 minutos, donde tenemos que revisar el ojo, medir la presión, revisar el fondo del ojo, medir la producción lagrimal, hacer a lo mejor algún tipo de tinción para verificar si tiene alguna úlcera o no, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces, estas actividades se tienen que realizar dentro de ese tiempo. Okay. Pero si no tenemos una consulta general previa, igual y a lo mejor omitimos algunas cuestiones. Por ejemplo, que el problema del ojo realmente no es del ojo, ¿sí? Es porque tu perrito tiene un problema cardíaco. Y eso está generando una presión arterial alterada que determina el efecto que está teniendo sobre el ojo. O tu perrito tiene alguna enfermedad sanguínea, como la Ehrlichia, que puede estar produciendo esa alteración en el ojo. O puede ser una enfermedad degenerativa propia del ojo. Entonces ya ahí estamos hablando de 3 cuestiones de 10 que pueden ocurrir. Si nosotros no tenemos la información previa, inicial, el historial completo del paciente, puede ser que mandemos o vayamos por un tratamiento cuando la realidad es que es por otro lado, ¿no? ¿Okay? Y ahí es donde se complementan la consulta general con la consulta de especialidad, porque al final no atendemos un ojo, atendemos a un paciente, ¿sí?, que es un todo, que tiene un ojo enfermo, pero lo que nosotros tenemos que hacer no es atender el ojo, sino encontrar el origen de la enfermedad que está provocando que ese ojo esté así, ya sea porque es una enfermedad propia del ojo o es un síntoma o un signo de otra enfermedad que está en otro lado, ¿no? Ok, que eso se vería en la consulta inicial. Es decir, no necesariamente tendría que llegar con un especialista. No. O sea, el médico de general, sí, pudiera decir, a ver, el ojo está así, pero es porque tiene un problema cardíaco. Así es. Entonces ya no tiene caso que te envíe yo con el oftalmólogo. Con el especialista, exacto. ¿No? Ahí quedaría. A lo mejor te mando, pero con el cardiólogo. Ah, exacto. O te derivo a otro caso. Claro. Sí, ok. O sea, tú estás viniendo porque ves un ojo rojo, pero a lo mejor el problema no es el ojo. El problema es el corazón que está mostrándose en el ojo, ¿no? O sea, esta enfermedad la estás haciendo visual en el ojo. Y ahí es donde determinamos la importancia de la consulta general, donde el médico va a determinar de manera global realmente qué es lo que tienes y hacia dónde tienes que orientarte, ¿no? Inclusive, el mismo médico que te va a atender, como en mi caso, que yo atiendo consultas generales también, entonces viene el paciente, viene una consulta general, hago una valoración general, ya nos llevamos los 20, 30, a veces hasta más tiempo, 40 minutos en una consulta, pero al final determinamos que necesitamos hacer
un examen ortopédico, un examen neurológico especializado, un examen oftalmológico determinado, pues tenemos forzosamente que establecer una segunda cita. A lo mejor no te digo, oye, te voy a mandar con el especialista porque pues igual y yo te voy a dar la consulta, pero sí te programo una segunda consulta, porque el tiempo se limita también y pues así como establecemos ese tiempo, pues agendamos otras citas. Entonces tú vienes a tu cita de las 5, pero pues resulta que te tengo que atender a las 6 porque la de las 4:30 convertimos una consulta en 2 o a veces hasta en 3, ¿no? ¿Okay? Y eso tampoco es justo, ¿no? Tiene que llevar un orden por el tutor que está esperando, pero también por el proceso de la información que tenemos que recabar. Muchas veces se mandan a hacer también análisis, ¿no? Es decir, Claro. Pruebas de laboratorio, no sé, a lo mejor rayos X o ultrasonidos. Sí, Entonces, sí. Esto también, de pronto en una primera consulta pudiera decir, bueno, vamos a esperar este resultado para confirmar esta sospecha de que puede ser esto, ¿no? Que Claro. se deriva en tu ojo malo. Hay consultas en las que puedes, o más bien, hay enfermedades o situaciones médicas, vamos a llamarlo así, hay situaciones médicas que en una consulta los puedes solucionar. Ya vimos al paciente en una consulta, determinamos el diagnóstico, le damos tratamiento y se acabó, listo, ya está. Pero hay situaciones médicas que requieren más atención. O sea, un paciente que tiene 6, 7 años con comezón, ¿sí? Que tiene 6, 7 años con un problema cardíaco, que tiene 4 años, 3 años con problemas urinarios, pues va a ser difícil que en una consulta llegues a un diagnóstico y le des un tratamiento y ya, ¿no? A veces se inicia un proceso de diagnóstico que puede llevar 1, 2, 3, 4 consultas, ¿no? Claro. Hacer un periodo o un proceso más largo para poder determinar qué es lo que está produciendo esa situación. Y dentro de eso lo que comentas, pruebas de diagnóstico, pruebas ELISA, pruebas de laboratorio, biometría, química general de orina, perfiles hormonales, estudios de imagen, ultrasonidos, rayos X, tomografías, endoscopías, ¿no? Entonces, hay un proceso que a veces tiene que ser un poco más largo. Y que cada una de ellas necesariamente, Fidel, implica el cobro de otra consulta, o una consulta de seguimiento tal vez ya no sea necesario. Pues estableces, yo creo que aquí ya va un poquito parte de la inteligencia, de la organización, más que inteligencia, yo creo que de la organización del clínico, ¿sí? Te mando a hacer estudios, ya platicamos todo en la consulta, esos estudios te voy a llamar para darte los estudios, pues es difícil a lo mejor cobrar por una consulta así, ¿no? A lo mejor te mando los estudios, te hago una llamada, te mando un mensaje y te digo, nos vemos en su siguiente consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque no amerita mayor relevancia en ese momento, ¿no? No es de urgencia el resultado. Obviamente, si los resultados son de atención urgente, pues entonces sí, ahí sí se determina, sabes que tienes que traerlo y tienes que agendar una consulta ya. ¿Para cuándo? Para hoy o para mañana más tardar, ¿no? Pero ya depende de los resultados. Entonces yo creo que ahí ya depende más de la organización. Haces tus estudios en medicina de humanos, vas a consulta, te dicen hazte tus estudios de laboratorio, haces tus estudios de laboratorio y ya que los tienes te los entregan y tú preguntas, ¿y qué tengo? Bueno, eso ya tiene que ir con su médico para que se lo diga, ¿no? Te entregan el resultado, agendas una cita ya con tus resultados y ya te programan para tal fecha. Si hay algo urgente, ellos mismos te dicen, no, sabes que esto tiene que ser de atención inmediata, ¿no? En algunos casos, pues le envías los resultados a tu médico o él ya los tiene y a veces hasta por mensaje te dice, no te preocupes, te hacen algún ajuste en tu tratamiento y listo, no hay mayor problema. Entonces yo creo que ahí los factores tienen que o van a cambiar en función de la perspectiva de la clínica, del médico en particular y obviamente de cada caso en específico, ¿no? Ok, entonces aquí la importancia de esa primera revisión que se le puede hacer a la mascota es la importante, ¿no? La que va a derivar
las subsecuentes consultas, ya con un especialista tal vez, o no. Sí. Pero sí aquí el caso era ver por qué de pronto a los tutores pues, nos cuesta a veces desembolsar y a veces también comprender por qué no desde la primera vez se nos da una receta y vámonos, ¿no? Entonces creo que la parte medular es esta, en la que nos dices, bueno, a lo mejor la consulta de ese ojo no es porque el ojo esté irritado porque se le metió una basura, ¿no? Sino porque deriva de otra situación, que de pronto es lo que nos hace falta comprender. Y también a veces la comunicación con nuestro médico, ¿no? Tal vez que el médico sea muy preciso al explicarnos las cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. En muchas ocasiones los tutores se incomodan a veces más bien porque no entienden. ¿No? Claro. Oye, ¿por qué? Pero es que no entiendo, ¿por qué? Cuando te das el tiempo de explicar de manera adecuada el por qué son las cosas y por qué tiene que ser de una manera o de otra, pues los tutores que se incomodan o se molestan realmente son los menos. Hay algunos que obviamente pues dicen, quiero pagar lo menos posible, ¿no? Pero entiendo que pues en una consulta no va a ser posible. Claro. Nos ha pasado, ¿no? Oiga, pues es que tengo con este problema 2 años, 3 años, ya pagué tratamientos, medicamentos, ya gasté mucho. Ok, sí, yo entiendo que ya gastó mucho, pero el proceso para el diagnóstico tiene que ser así. Y por lo tanto, pues aquí van a ser 2 consultas, 3 consultas, 4 consultas, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero cuando lo explicas y el cliente lo entiende, yo creo que el trabajo fluye. Y lo más importante que al final, con la explicación que des, puede el propietario o el tutor generar expectativas reales de qué esperar. Si sabe realmente qué es lo que va a pasar y tú se lo explicas, conforme las cosas se van dando, eso le va generando confianza al tutor. O sea, okay, bueno, me dieron este tratamiento y me dijeron que esto no va a solucionar el problema, pero me va a ayudar a controlar la comezón. O sea, mi problema era la comezón. Ya entendí que el proceso diagnóstico va a ser de 60 días, de 90 días, pero mi problema era la comezón. Llevaba yo muchísimo tiempo con la piel dañada de mi perro porque no se controla, se sigue rascando, se sigue lastimando y además no me deja dormir en la noche, ¿no? Entonces ya cuando tú le explicas qué es lo que vas a hacer, le das el tratamiento y sucede lo que le estás diciendo, y no porque seas magos, ¿no? Claro. Hacemos un trabajo de diagnóstico y le dices, bueno, le vas a dar estas pastillas y en un lapso de 3, 4 días va a ir disminuyendo su comezón hasta que desaparezca. Y pasa, o sea, el cliente confía, entiende. Claro. ¿Sí? Y obviamente pues ya es mucho más fácil y más llevadero el proceso, sobre todo en este proceso de diagnóstico largo, donde tenemos que llevar 3, 4, 5 consultas, nos tenemos que ver, no sé, cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Sí, claro, digo, tampoco es que el médico veterinario quiere estar lucrando por cobrar y cobrar y cobrar consultas, sino que existe una razón por la cual te estoy diciendo ven cada semana o ven cada 15 días, sí, ¿no? Sí, hay una relación muy importante entre el tiempo y el trabajo que se hace en una consulta, ¿no? Te digo, en una consulta general, pues básicamente lo que hacemos es un examen físico, una anamnesis, donde vemos la parte global del individuo y tratamos de integrar todo lo que encontramos para poder determinar que esa queja por lo que tú la traes o por ese problema que tú estás detectando sea por A, B, C o por A, B y C, ¿no? ¿Okay? Y ahí entonces ya determinar nosotros como médicos si te tengo que volver a ver, te voy a dar tratamiento ahorita y te tengo que volver a ver mañana, pero con estos estudios adicionales para hacerle un examen ortopédico, un examen neurológico, no sé, vamos a suponer, para hacerle el examen neurológico y con los estudios que ya te pedí, ver si necesitamos hacer una cirugía o decidir si vamos a hacer una cirugía o le vamos a mandar un tratamiento. ¿Cuáles son las opciones reales de tratamiento que tienes? Ponerte las cartas sobre la mesa y ayudarte a que tomes la mejor decisión posible, ¿no? Porque es importante. Nosotros no tomamos las decisiones. Las decisiones las toma el tutor
en función del diagnóstico y de las opciones que les damos. Y Claro. entonces tú ya me dices si quieres opción A, opción B u opción C. Pero sabes cuánto te va a costar cada una y qué es lo que vas a obtener a cambio, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Claro, entonces es importante y es el porqué de que de pronto pues tenemos que estar pagando varias consultas, pero hay una razón, hay un porqué, ¿no? Sí, fíjate que ayer, por ejemplo, atendí una consulta en la sucursal de Oshkuskap de un problema oftalmológico de un paciente que llevaba ya un par de meses atendiendo en otra clínica y no mejoraba. Llega a la sucursal de Oshkuskap, el doctor Oscar que tenemos ahí hizo la revisión inicial, una consulta general, determinó el problema, comenzó con un tratamiento, pero atinadamente dijo, ok, vas a empezar con este tratamiento y te voy a programar para tal fecha una consulta con el doctor Fidel León para que revise ese ojo porque posiblemente tengas algo más o requieras algo más, ¿no? Okay. El día de ayer fue la consulta, llega el cliente, paga su consulta, hacemos un examen oftalmológico y efectivamente, ¿no? O sea, el tratamiento no estaba mal, pero estaba incompleto. ¿Okay? Ya yo termino de complementar el tratamiento y el cliente se va contento, hay una mejoría del paciente y esperemos que mañana, pasado mañana, en una semana, todavía esté mucho mejor, ¿no? Claro. Y ese paciente ya sabe que la siguiente semana va a tener que volver a ir, ¿no? ¿Okay? Y así es como vamos estableciendo el trabajo y sobre todo la confianza, ¿no? Con base en una buena explicación del qué y el por qué. No se trata solo de lucrar porque sí. Claro. Cuando a mí me dicen, oye, tú lucras, pues es tu negocio. Vivo de esto, tenemos empleados, tenemos colaboradores que tenemos que pagarles, pagar luz, agua, rentas. Pues sí, obviamente es un negocio y al ser un negocio tenemos que lucrar. Pero el proceso de trabajo que hacemos tiene que ser ético y en función de tiempos bien establecidos, ¿no? Te digo, una consulta de inicio debe de durar X tiempo con ciertas actividades que se tienen que hacer. ¿De dónde sale ese tiempo? De esas actividades mínimas que tenemos que cumplir para poder tener una buena consulta de calidad bajo el procedimiento o el método que tú quieras, ¿no? Claro. Pero sí, tienes que tener un procedimiento. Establece, ¿no? Tienes que tener un método. Todos los médicos obligadamente o éticamente estamos obligados a establecer o llevar un proceso, un protocolo, un método para poder realizar esa consulta, ¿no? Claro, que ya alguna vez precisamente platicamos de estos médicos. Y quien quiera verlo, de arriba hacia abajo, que se regrese, ¿no? De adelante hacia atrás. Sí, que se regrese a los programas, por ahí está el programa correspondiente, ¿no? Y pues bueno, Fidel, creo que nos ha quedado claro del porqué de esta duda que ha surgido y que bueno, sí, por supuesto, si hay más, comuníquese con nosotros. También no se olvide de suscribirse y activar la campanita para que, bueno, cada martes podamos, junto con usted, platicar de medicina y hacer esta interacción que a todos nos ayuda y más a los tutores, más a los que no somos médicos y que de pronto pues nos encontramos en situaciones medias complicadas con nuestras mascotas. Fidel, muchas gracias por haber platicado con nosotros, gracias por tu tiempo y gracias a usted también. Nos vemos el próximo martes aquí a las 8 de la noche.